El pequeño salvaje de l'Aveyron. ¿Cómo se distingue a un ser humano de otro que no lo es, fuera del ambiente social que imprime el vivir dentro de una civilización? ¿Qué es lo más importante para desarrollarse y convertirse en persona? ¿La constitucionalidad genética, heredada de una especie superior? ¿O la influencia del entorno en el que se desarrollan los primeros y más significativos años de vida? En 1798, un año antes de finalizar la Revolución Francesa, un grupo de cazadores que se hallaba al interior de los bosques franceses conocidos como l'Aveyron encontraron a una pequeña criatura que resultó ser un niño humano de unos 10 a 12 años de edad y por lo tanto nacido justamente durante el inicio de la Revolución del país galo. Este niño había sido encontrado con anterioridad y había escapado, pero ahora estos cazadores pudieron retenerlo. Sucio, desnudo y sin lenguaje, parecía ser una criatura perteneciente a la familia de los monos, y así lo creyeron algunos miembros de la sociedad a la que fue llevado para ser rescatado y también, innegablemente, como objeto de estudio. Si quieres saber más sobre este suceso tan inquietante como conmovedor, quédate conmigo y conoce la historia de El pequeño salvaje de l'Aveyron. Hola amigos, soy la doctora Mel y los invito a seguir este nuevo programa. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones. Y si este contenido les ha gustado, compártanlo para que podamos seguir creciendo. En un contexto histórico turbulento, el de la Revolución Francesa, la época del terror, pareciera que crecer lejos de todo ello implicaría cierto grado de ventaja. Dentro de un bosque, ajeno a la decapitación de Luis XV y María Antonieta, del imperio y de la gesta napoleónica. El problema es que eso ocurriera mucho antes de haber desarrollado habilidades básicas en un bebé y en un niño humano, sin apoyo de un adulto que le ayudara a adquirirlas. Aquellos cazadores lograron por fin capturar al pequeño, que ya había sido visto por algunos lugareños comiendo frutos silvestres completamente solo. Tan pronto llegó a la ciudad, fue objeto de observación de estudiosos como Philippe Pinel, entre muchos otros. Él era entonces director del asilo de Bicêtre en París. Luego de examinarlo, Pinel, al que otros especialistas de su tiempo respetaban y también trabajaron a su lado, llegó a la conclusión de que se trataba de un niño con problemas cognitivos importantes, de nacimiento, y que por lo tanto no tendría capacidad mental como para desarrollar habilidades intelectuales, motrices ni lingüísticas normales. En cambio, un joven médico de nombre Jean-Marc Gaspard Itard, que también estuvo presente en los exámenes exhaustivos que se le realizaron, consideró que era muy probable que se tratara de un chico con una inteligencia normal y habilidades destacadas. Como sea, había sido capaz de sobrevivir por sí solo en un medio agreste, alimentarse, cubrir sus necesidades básicas de supervivencia y seguramente librar muchos peligros. Para Itard, la falta de contacto con personas había impedido que desarrollara capacidades propias de su especie, como el lenguaje y la interacción social, que incluye aspectos como la capacidad de autorregulación y la implementación de límites. Para él, su conducta era adquirida, no nata. Por esta razón, consideró que era posible rehabilitar al muchacho, enseñándole todo aquello que no se le había brindado en el pasado. La comisión encargada del caso otorgó a Itard la custodia del chico, al que llamaron Víctor. Por su parte, una dama, Madame Guérin, quedó a cargo de sus cuidados cotidianos. ¿Cómo era Víctor? En los detallados informes que Itard hizo llegar al Ministerio de Interior francés, en 1801 y 1806, explicaba minuciosamente el proceso que implementó con Víctor.
De entrada, en su primer informe realizó un reporte muy completo en el que describía al pequeño como alguien desagradablemente sucio que presentaba espasmos y convulsiones. Su comportamiento recordaba al de los animales que podían verse en los zoológicos, ya que, como los monos, se balanceaba sin sentido aparente y atacaba a mordidas y arañazos a quienes se acercaban a él. No parecía capaz de albergar sentimientos o afecto por las personas que lo cuidaban, y su atención era pobre y dispersa. No era capaz de mantenerse interesado casi por nada, y eso contradijo la imagen del buen salvaje retratada un siglo atrás por Jean-Jacques Rousseau, que tanta esperanza había provocado en la sociedad, interesada en este caso, pues hablaba de que el ser humano era bueno por naturaleza y que la mala sociedad era quien lo corrompía. Víctor era excesivamente delgado y pequeño, seguramente debido a la desnutrición, y por eso las personas dieron en llamarle también el niño lobo. Su rostro era infantil y mostraba cicatrices y marcas que revelaban que sobrevivió a la viruela. Su garganta estaba atravesada por una cicatriz muy grande, su nariz era afilada y su barbilla algo retraída. Los únicos sonidos que emitía equivalían a gruñidos, y su postura habitual era más cercana a la de un cuadrúpedo que a la de un ser humano. Cosas como sentarse en una silla o abrir una puerta le resultaban casi imposibles, hasta que poco a poco consiguió hacerlo, así como vestirse por sí mismo. Sus conductas instintivas e impulsivas podían causar temor y hasta rechazo, pero aún así, el Dr. Itard y Madame Guérin estaban determinados a consumar la tarea de rehabilitarlo. ¿Qué pasó durante el programa de adaptación? La alimentación y otros cuidados higiénicos mejoraron la salud y aspecto físico de Víctor considerablemente, y el buen trato recibido en general calmó sus impulsos y le permitió lograr un modesto grado de convivencia social, cierta capacidad para comportarse en la mesa, para saludar a los invitados con discreción y para escribir un par de letras. Los experimentos del Dr. Itard no fueron del todo benévolos. Dada la salud y la gran resistencia física de Víctor, que podía sostener un carbón encendido entre sus manos o comer una papa hirviendo sin quejarse, el médico consideraba que fomentar en él una sensibilidad mayor que la que tenía lo haría más civilizado. Baños hirvientes y luego largos ratos desnudo y expuesto al frío fueron algunas de sus prácticas, que solo dieron por resultado un aumento en su antes poca sensibilidad al frío y algunos fuertes resfriados. También probó a hacerlo rabiar hasta lograr que llorara, algo que no solía hacer antes de ser rescatado y que por lo tanto fue considerado como un cierto avance en términos de expresión emocional. Los intentos por lograr que pudiera hablar y tener una interacción social civilizada fracasaron. De manera que el Dr. Itard se dio por vencido en su segundo informe 5 años después. No obstante, Víctor continuó bajo el cuidado de Madame Guérin y otros profesores, quienes eran remunerados por su trabajo por parte del ministro del Interior. Nunca se obtuvieron progresos significativos. Si acaso desarrolló algún apego como una forma precaria de afecto hacia su cuidadora Madame Guérin. Jean Piaget, que desarrolló una importante teoría sobre el desarrollo cognitivo, señala que la llamada etapa preoperacional es determinante en el progreso evolutivo de un niño. Esta ocurre a partir de los 3 o 4 años de edad, cuando se tiene el contacto inicial con el desarrollo del lenguaje propiamente dicho. Esto es muy importante porque permite lograr la comprensión de los símbolos, indispensable para desarrollar capacidades de representar la realidad externa dentro de la mente. Por ese motivo, la ausencia o la ruptura de ese proceso producen serias consecuencias en la construcción de la identidad, tal como sucedió a Víctor, y los esfuerzos por restaurarlo de manera muy tardía resultaron infructuosos. Víctor murió en 1928 debido a una neumonía. Tenía alrededor de 40 años de edad.
¿Era Víctor un niño con un trastorno del espectro autista? Harlan Lane, en su libro de 1976, El niño salvaje de Aveyron, planteó la posibilidad de que se tratara de un niño con autismo, pero más tarde descartó la idea porque no cumplía con los criterios del autismo en aquella época, en la que se creía que la ausencia de respuesta a cualquier estímulo social era una característica constante del trastorno. Y como Víctor reaccionaba de algún modo a esos estímulos, parecía no encajar con la descripción. Años después se retomó esa hipótesis, por ejemplo, desde la mirada de la célebre psicóloga inglesa Uta Frith, quien cuestionó la validez de las teorías de los años 70 sobre el autismo. En la actualidad se entiende al autismo dentro de un espectro dimensional con alteración de las capacidades sociales y comunicativas, pero eso no implica una ausencia absoluta de ellas. Hoy en día, muchos autores creen que es altamente probable que Víctor sí fuera portador de algún trastorno del espectro autista y no de un retraso cognitivo. De ahí su gran capacidad para ejecutar con eficacia las tareas necesarias para sobrevivir en circunstancias tan adversas. También hay quienes creen que es posible que sus padres observaran en él comportamientos extraños en los primeros años de vida y que por ese motivo intentaran arrebatársela, como hacía sospechar la grave cicatriz en su cuello, para luego dejarlo abandonado a su suerte. La historia de este pequeño ha dado lugar a muchas especulaciones, y a partir de ella se realizó la famosa película de 1970, El pequeño salvaje, dirigida y actuada por François Truffaut, en el papel del Dr. Itard. Y aunque lamentablemente no es el único caso de un niño que sobrevive por sí solo en medio de la naturaleza, es quizá el más conocido y el más estudiado. En la actualidad existen muchas preguntas acerca de la manera en la que se intentó educar y reintegrar al niño de Aveyron. ¿Qué tan bueno fue para él ser arrancado de la única vida que conocía e intentar imponerle otra que no dio los resultados esperados? ¿El deseo de experimentar superó el respeto a su dignidad y a sus necesidades genuinas? Es posible, pero al mismo tiempo resulta impensable esperar que se valorara en él una forma distinta de inteligencia en una época como la suya, todavía sumergida en los ecos de la guerra y con una gran distancia de los avances que por fortuna se tienen hoy y que permiten implementar tratamientos con un pronóstico mucho más alentador que entonces. Seguramente la idea de abandonar a Víctor donde se le encontró tampoco habría sido adecuada, porque al final existe dentro de cada persona consciente un sentido nato del deber, aunado al deseo compasivo por proteger de algún modo a quien era, por sobre todas las cosas, solo un niñito. Los primeros años de vida son cruciales, no hay duda de ello. Tal vez también a eso se deba que algunas personas crezcan, si no con dificultades graves de funcionalidad o de adaptación, sí con problemas serios para establecer, por ejemplo, relaciones afectivas sanas y benévolas, porque algunas funciones que derivan en ellas, al igual que el lenguaje, parecen tener un momento crucial para implantarse en la psique. De no ser así, las distorsiones afectivas, apuntaladas en un narcisismo transformado en maligno, permean el sentido de realidad y así pueden justificar el odio sin motivo, la violencia injusta, destructiva y, en pocas palabras, la bajeza disfrazada de valentía. No olviden dar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos de estreno. Y por favor, si el contenido les ha gustado, compártanlo con sus amigos y personas a las que les puedan interesar estos temas. Hasta la próxima y descansen si pueden.